Entonces, recordemos que cuando el rey David llega, o sea, cuando David llega a llevarle unos quesos a los hermanos y se topa con este gigante que está insultando al pueblo de Israel. Está maltratándolo. Entonces, él, lo primero que dice, óigame, pero ¿cómo permiten que este incircunciso insulte a Dios? ¿Cómo lo permiten? ¿Qué fue lo que llevó a David a que se molestara? Porque él sabía que el pueblo de Israel tenía un pacto con Dios. Por eso mencionó la palabra circuncisión. Y que este tipo no tenía pacto. Y que este tipo se estaba atreviendo a hablar del Dios de Israel. Y cuando él viene y lo confronta, le dice, ¿sabes qué? Si te hubieras metido conmigo no hay problema, pero te metiste con nuestro Dios. Ahora Él te va a entregar en nuestra mano. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros miramos que la confianza que el pueblo de Israel tenía, siempre vamos a mirar que aparece la palabra pacto, porque uno se pertenecía al otro. Ellos eran el pueblo de Israel y Dios decía, yo soy el Dios del pueblo de Israel. Igual cuando hizo pacto con Isaac, decía, con Abraham, yo soy el Dios de Abraham, ¿me entiende? Y Abraham se pertenecía a él. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Por eso volví a tocar este tema nuevamente, porque si nosotros entendemos que nosotros estamos en un pacto con Dios y que nuestros enemigos son los enemigos de Dios, y que Dios y nosotros somos uno solo. De hecho, la Biblia lo dice. Cuando nosotros entramos en pacto con Cristo Jesús, formamos un cuerpo en Cristo Jesús, uno solo en unidad. Entonces, nosotros nos pertenecemos a Dios y Dios es nuestro Dios. ¿Me entienden? Entonces, como Cristo es el Hijo de Dios, ahora nosotros somos hijos de Dios por medio del pacto. Nosotros tenemos las mismas promesas. Ahora, como Dios tiene promesas para nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros somos herederos de esas promesas también. Somos uno solo en Él. Entonces, por eso es importante entender esto del pacto, ¿no? Entonces, entonces ahí es donde miramos. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 15, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Hicieron, fíjense bien, aquí vamos a ver un verso que se me... Aquí está, aquí lo tengo. Pero bueno, entonces acá está hablando que en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Entonces, Dios no va a cambiar a su palabra. Por eso, antiguo pacto, nuevo pacto. Y al pacto nadie le añade ni le quita. Lo que Dios quiere para ti está aquí. Y lo que quiere para mí está aquí también en la palabra. Ese es el propósito. De que Dios está hablando a nuestro idioma. Te está diciendo a ti y a mí. Yo sé que no es la misma época que era antes, y que tal vez nuestra mente no alcance a percibir la magnitud del mensaje que está dando, porque ya no estamos acostumbrados al lenguaje que se hablaba en esa época. Sin embargo, a través de la palabra y por medio de las explicaciones que estamos llevando a cabo, podemos entender y darnos una idea de lo que significaba, de lo magnificente y extraordinario que significaba ese pacto. Y entendemos que Dios hizo pacto con nosotros y que por eso podemos tener la plena confianza, si me entiendes, que Dios hizo pacto a través de Jesucristo con nosotros, y por eso podemos tener la plena confianza. No puedo entrar en profundidad extrema porque es un tema extraordinario. Eventualmente, ¿me entienden? Eventualmente Dios va a permitir que de alguna manera se pueda llevar a cabo el estudio completo al respecto, que es muy profundo, y que yo personalmente pienso que es importante entenderlo porque trae esa seguridad. Pero pienso que también hay su tiempo para aprenderlo, porque es un estudio muy fuerte que se necesita ser un poco más maduro espiritualmente para entenderlo. Porque sí se necesita analizar muchos aspectos de la Biblia
teníamos que estudiar todos los pactos, el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con Abraham y el pacto que hizo con Israel, y qué era lo que significaba. Es bien profundo, que yo preferiría que un tema así, es como para que el tiempo fuera más extenso y que estuviéramos ya más maduros espiritualmente para entenderlo, ¿ya? Entonces, uno de los ejemplos que manifiesta la solemnidad de tal hecho es la hermandad que había entre David y Jonatán por medio del pacto. Fíjense, porque nosotros no llegamos a entender la magnitud de lo que significa este tema, es por el cual a nosotros a veces se nos pasan de largo versos. Nosotros solo leemos como, este es uno de ellos, Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 3 al 4. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y talabarte. Entonces, acá hicieron pacto. Nosotros decimos hicieron pacto. Es todo lo que leemos. Pero estas personas, cuando dijeron hicieron pacto, sabían que entre David y Jonatán habían llevado a cabo un ritual. No se sabe qué tipo de ritual el que hicieron. Si hicieron el que se cortaban la mano y entraban en pacto, o si hicieron en el que se parten las piezas a la mitad y que se comprometen uno al otro. Pero obviamente cualquiera que haya sido el rito en el que lo hubieran hecho, hicieron un pacto y llevaron a cabo ese ritual que trae el simbolismo que se fusionaban en dos como uno solo, que eran hermanos. Y más que hermanos, hay un versículo bíblico que dice, amigo hay más que un hermano, pero se refiere a amigo de pacto, no a cualquier amigo. Entonces, como les decía, para ellos un hermano de pacto tenía más vínculo y más fuerza que un mismo familiar. Entonces, cuando ellos entraron en pacto, dice que le amaba como a sí mismo. Eran uno solo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba. Se quitó el manto que llevaba. Entonces, cada uno le entregó al otro su manto. Se intercambiaron el manto. ¿Cuál era el simbolismo de esto? Simbolizando que todo lo que le pertenece a uno, le pertenece al otro. Lo mío es tuyo. Y el otro le da, lo mío es tuyo. Entonces, el intercambio, dando a entender en el simbolismo, todo lo que yo poseo te pertenece. Y para ellos no era simplemente una palabra, era una realidad. Si alguien poseía casas, si poseía camellos, si poseía caballos o lo que fuera, ahora ya le pertenecían al otro. Extraordinario. Luego dice, al intercambiar sus espadas, arcos y otras armas, indica que cada uno estaba comprometiéndose a defender el otro. A defender el otro. Colocando su poder como si estuviera a disposición del otro. Nosotros estamos en un pacto en Cristo Jesús. Todo lo mío es tuyo. Dice la Biblia, cosas más grandes que las que yo he hecho vosotros haréis. Cuando Dios te ve a ti, ve a su Hijo por el pacto. Ve a la sangre de su Hijo en ti. Ve a la sangre de su Hijo. Entonces, todo lo que le pertenece al Hijo, dice la Biblia que Dios no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo pues no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Entonces, Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando forma nuestra para que nosotros pudiéramos recibir de esa naturaleza divina, para que pudiéramos tener todo lo que a Él le pertenece. Por eso es que en su nombre tenemos poder y autoridad.
Por eso es que Él no quiere que en lo absoluto nos sintamos solos, pero quiere que todo esto se active a través de la fe, que es la confianza en la palabra de Dios, que cuando Él te dice, ¿sabes qué? Mi poder está a disposición tuya, ¿ya? Yo te voy a defender de tus amigos. Deuteronomio 28, las bendiciones, en una de las partes dice que por un camino vendrá nuestro enemigo y por 7 saldrá huyendo. En el Salmo 91 dice que si nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, que es a través de su palabra, no nos sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará su morada. La cosa es que nosotros tenemos que aprender a creerle a estas palabras y a vivir en estas palabras, no como el pueblo de Israel que le tuvo miedo a las circunstancias, tuvo temor a las circunstancias. Nosotros no tenemos que tenerle temor a las circunstancias, porque tenemos un Dios todopoderoso que las cambia. ¿Ya? Entonces, eso era lo que significaba. ¿Cómo se hacía el pacto antiguamente? Una de las multiformas, era la forma que tenía más sagrada, más profunda, era la siguiente. Quiero que le presten atención. Este es bien importante. Yo iba a pasar al otro tema, pero el Señor me hizo sentir que necesitábamos estabilizar, mantener firme esa confianza en su palabra. Entonces el Señor me hizo sentir en el corazón: muéstrales a través de mi palabra cómo yo hice para que mi pueblo, cómo yo hice para que las personas con las cuales yo me había comprometido en mi palabra a ellos, cómo fue que ratifiqué esa palabra. Entonces, para que sepan que yo desciendo al idioma y que puedan tener una plena confianza en mi palabra. Bueno. En la antigüedad los pactos se hacían con una ceremonia, se mataban animales partiéndose la mitad desde la cabeza hasta la cola. Este corte dejaba un charco de sangre entre las dos partes. En la ceremonia del pacto los participantes debían caminar en medio de las partes de los animales y manchando sus vestiduras con la sangre del sacrificio. Luego de pasar decían: que así me sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto. Oigan esto. O sea que ellos caminaban entre medio de las piezas y se iban manchando de sangre. Iban manchando de sangre las vestiduras y decían: que esto me pase a mí. Fíjense lo que significaba la magnitud del pacto. Era de vida o muerte. Si yo fallo. Si yo fallo. ¿Ya? Los pactos eran compromisos muy serios. Eran un compromiso de vida o muerte y para siempre. Dios quería asegurarle a Abraham que su promesa era muy seria y que por medio de un juramento ratificado por el más alto grado de compromiso, Abraham pudiera tener la seguridad de que Dios cumpliría su promesa. Por eso descendió al nivel del conocimiento de Abraham, por eso lo llevó a hacer este tipo de pacto. Entonces, nosotros vamos a ver ahorita cómo fue que Dios hizo el pacto con Abraham. Porque Dios le había hecho una promesa a Abraham. Dios se había comprometido con Abraham. Y aquí es donde empieza el ejemplo que Dios nos dice. Porque Dios tiene acá, esta palabra es las promesas que Dios tiene en pacto para nosotros. Y no van a cambiar. Dios nos dice: yo entré en pacto a través de Cristo con ustedes, en mi Hijo amado. Así como en el Sinaí entré con los sacrificios que ellos hacían, ahora en el sacrificio de mi Hijo amado he entrado en pacto. El Señor Jesucristo lo dijo cuando bebió de la copa, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Entonces nosotros nos encontramos en ese pacto, por eso necesitamos ver la estabilidad que le trajo esto a Abraham. Porque la promesa que Dios le había hecho a Abraham era una promesa muy, muy fuerte. ¿Bien? En primer lugar, Abraham era anciano. Ya miró, dice la Biblia, su cuerpo como muerto. Sara era estéril. Entonces la promesa de Dios tenía que ser algo sobrenatural y algo poderoso. Y eso nos muestra a nosotros muchas veces que las circunstancias, por eso Dios quiere que aprendamos a confiar en su palabra, porque las circunstancias que vamos a ver a veces van a ser de algo, cosa imposible para nosotros que pueda cambiar. Imposible físicamente, pero no para Dios, que es todopoderoso.
Y cuando aprendes a confiar, como Abraham, en Dios, se manifiestan esas promesas de Dios para ti, como se manifestaron para Abraham. Aunque físicamente, ¿me entiendes?, no puedas ver que haya salida, pero para Dios siempre va a haber. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se llevaba a cabo, que no es algo que yo me lo estoy inventando o que simplemente lo haya sacado de algún lugar. No. Jeremías capítulo 34, versículo 18 al 19, que lo leímos la otra vez, pero recuérdense que este es bien importante y por eso se está recalcando, porque esto va a permitir que tengamos una plena confianza en la palabra de Dios. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, porque no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí. Ellos estaban incumpliendo con el pacto. Cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre las dos mitades. ¿Sí? No es algo que me lo estoy inventando. Aquí está. A los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las mitades del becerro. ¿Me entienden? Entonces quiere decir que esa era la forma en la que ellos lo hacían. Eso era su idioma, eso eran sus costumbres. Y nosotros decimos, ¿pero qué tiene que ver? Que esas costumbres, cuando nosotros miramos la solemnidad que ellos tenían, nos tiene que traer el mensaje que lo que Dios está diciendo para nosotros es que podemos confiar en su palabra, que era lo que les traía a esta persona este tipo de juramentos y pactos que hacían. La plena seguridad, porque en un mundo de mentira, la única forma en la que ellos iban a poder tener estabilidad de confiar en uno y al otro era por medio de estos medios tan solemnes, porque sabían que estaba interpuesta la vida y la muerte para ellos. Entonces, cuando Dios interpuso juramento, simplemente lo hizo para que nosotros pudiéramos tener estabilidad y hablar nuestro idioma al respecto. Pacto con Abraham, ahorita vamos a verlo. Tenemos que darnos cuenta de la magnitud del acto que Dios ha hecho con el hombre al descender a su lenguaje para poder darle una plena confianza en su palabra y que era fiel para cumplir lo que le promete. Veamos. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahí está la primera cosa que Dios interpuso para que Abraham pudiera tener confianza en que él iba a cumplir lo que le estaba prometiendo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. O sea, el ser humano es lo que necesitaba en esa época, para confirmación. Es como hoy en día, hoy si alguien te dice que quiere una casa, dices, ok, yo sé que puedes darme la casa, tienes muchas propiedades, pero ¿cómo voy a estar seguro? Papelito habla y a rápido quieres que te escriba que te dé un papel notariado por medio de un abogado, etcétera, para estar seguro. Esa es la forma de ahora. Ahora nadie se va a llevar por su palabra. Ay, está bien, no hay problema, sí te creo. No, todo papelito, todo papelito, todo papelito. No hay vuelta de hoja, ¿me entienden? Entonces, pero en aquella época lo hacían por medio de pactos y juramentaciones, ¿sí? Entonces, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, a fin de que toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahora aquí es donde viene. Heredero de la promesa. Pero si yo pensé que la promesa que estaba hablando era solamente con Abraham. No. Esta promesa iba a quedar para nosotros para mostrar la inmutabilidad de Dios. Que Dios no cambia ni varía en su palabra.
que si Él dijo que su palabra se cumple, se cumple. Aleluya, porque podemos confiar en esta palabra maravillosa. Eso es lo que trae este estudio, eso es lo que te trae esta etapa del estudio de la inmutabilidad de Dios. Aquí estamos mirando que Él interpuso juramento y descendió al idioma del hombre para que el hombre pudiera darse cuenta, y nosotros, herederos de la promesa, nos podemos dar cuenta que la promesa que estamos disfrutando es porque Dios interpuso juramento para que pudiéramos estar seguros y ver que Dios, aunque no necesita interponer juramento, dijo, les voy a dar algo en lo que ellos puedan tener la plena seguridad. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, aunque Él nunca miente, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto acá? Que esto quedó escrito aquí en la Biblia para que ahora nosotros podamos tener la plena confianza y la seguridad para poder extraer esas promesas que Dios nos ha dado y saber que esas promesas se cumplen. Saber que esas promesas se cumplen. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok. Veamos cómo fue llevado a cabo en el Antiguo Testamento con Abraham, para que con la definición del pacto que ya tenemos podamos ver lo profundo de su significado. Después de estas cosas, vamos a ver, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será de sobremanera grande. Dios le había hecho esta promesa a Abraham, y Abraham no fue que dudara de Dios. Abraham no dudó de Dios, nunca, porque dice la Biblia que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque le creyó a Dios. Ahora, el problema era que Abraham, en Génesis capítulo 15, del 2 al 21, le dice, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Amasino Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia. Y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ok, estas eran las costumbres antiguas, por eso a veces no entendemos ni podemos subtraer la magnitud del mensaje. Lo que pasa es que en esa época, cuando ellos no tenían hijos, el jefe, el patriarca, no tenía hijos, pues cuando nacía un hijo esclavo en su casa, pues él era el que tenía que tener los derechos, a él se los tenía que acceder. Pero entonces luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Lo sacó afuera, imagínense. Así será tu descendencia. Y miró las estrellas y dijo, wow. ¿Y de un hijo mío? Sí. Entonces dice la palabra, y creyó, dice el verso 6, a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Pues él había creído. Entonces, ahora aquí ¿qué está pasando? Pues lo mismo que pasa hoy en día. O sea, tú crees en las personas, o sea, pero ¿quién soy yo para que tú me hagas esto a mí? O sea, para que tú me des esto tan grande, tan extraordinario. O sea, ¿hay alguna forma? Entonces, Abraham quería ratificar lo que Dios le estaba prometiendo. ¿Me entienden? Es como hoy en día, yo te voy a arreglar una casita, ok, pues yo sé que tiene muchas casas y yo sé que es bien buena gente, y yo sé que pues, no, de alguna manera me tienes cariño, pero, o sea, no sé, eso no lo tomes a mal, pero, ¿me entiendes? Si me das las escrituras, o igual un carro si te lo regalan, ok, pues aquí está. Entonces, con eso ratificas. Entonces Dios
entendió lo que él estaba dando a entender. Dios lo entendió y dijo, ok, sabe que es un hombre, sabe que es un ser humano y que precisamente el pensamiento de Abraham es el mucho de nosotros. O sea, no, yo sé que la Biblia dice que en Cristo Jesús soy más que victorioso, yo sé que dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, yo sé que Él dice que soy bendecido en mi entrar, bendecido en mi salir, que todo lo que toque en mis manos prosperará, yo sé que la palabra de Dios dice que, pues, que Él me guarda, que Él me guía, que no me sobrevendrá el mal alguno, pero ¿cómo puedo saber que esto? Entonces Él sabía que iban a levantarse las dudas a lo largo de toda la humanidad, no duda con Dios, sino que quería ver la plena seguridad por causa del mundo en el que vivimos. Y aunque Dios no miente, en nuestra mente se pelea con eso. Por eso a nuestra mente se le da inmediatamente esta palabra. Mira, Dios se juramentó. Dios es un Dios de pactos. Un Dios que nunca cambia. Uno ya agarra y dice, sí, amén, claro que sí, le creo a la palabra. Entonces eso te fortalece y se convierte, como dice la palabra, una ancla en el alma. ¿Qué es el propósito de una ancla? En un barco, agarras y tiras la ancla y el barco se queda detenido y no se mueve para ningún lado. Entonces, ese es el propósito de esto. Entonces, fíjese lo que dice. Y le dijo, fíjense lo que le dijo. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. O sea, esto para nuestro idioma moderno pues, carecería de sentido. Imagínense ustedes, te voy a regalar unas 500 acres de terreno. Entonces le dices tú, pero, o sea, ¿cómo voy a saber que me las vas a dar, que me pertenecen? O sea, que es mío, porque la gente va a decir, óyeme, pero ¿esta de quién es? Entonces, ok, no te importa, pues sabes que no hay problema. Ve y tráeme un becerro, ve, tráeme. Entonces uno se va a quedar como, óyeme, ¿para qué quiero esto? ¿De qué te estoy hablando? ¿Por qué no me dices, voy a traerme al abogado, voy a traerme al notario o a alguien para que firmemos acá el papelito, ¿no? O sea, ese es en nuestro idioma porque no lo entendemos. Pero ahora que estamos estudiando esto y hemos estudiado cómo hacían pactos, ya sabemos que Dios descendió al idioma del hombre y estaba entrando en un juramento con Abraham, en un pacto. Entonces fíjense lo que dice, y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Entonces vino, y luego dice el verso 10, Abraham, y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Antes no hubiéramos entendido esto. ¿Cómo que los partió por la mitad? ¿Para qué? ¿Cómo? Y ahora ya tienes el conocimiento de lo que estaban haciendo. Dios estaba entrando en un juramento para que Abraham no tuviera la menor duda. ¿Me entiendes? Para que dijera, wow, ¿no? Dios entró en un pacto. Ahora fíjate esto. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobreacogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, aquí Dios está juramentando. Y acá, como vamos a ver más adelante los versos, él está caminando entre medio de las piezas. Él está caminando, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ya se empezó a quedar como dormitado. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Entonces él está diciendo lo que iba a pasar y a lo que él se comprometía. Y será esclava ahí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, oigan, y una antorcha de fuego que pasaba por entre medio de los animales divididos. Volvemos al final ya de la última media hora
Esto es extraordinario. Amén. Pues bueno, continuamos. Entonces dice, sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Pues Dios caminó entre medio de las piezas. ¿Y qué era lo que esto significaba en el idioma del mundo de esa época? Si yo no te cumplo lo que te estoy diciendo, que esto me pase a mí, parece extraordinario. Yo sé que dirán muchos, pero ¿cómo dices eso? Aquí está escrito. Aquí está escrito, Dios lo hizo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Tiene que ver que nosotros tenemos que caminar en su palabra, en sus promesas, lo que Él nos ha dicho. Entonces, con esto que hizo con Abraham, hizo que Abraham tuviera confianza en la palabra de Dios, porque habían entrado en juramento y en pacto, que para esa época era lo más grande que se podía llegar, y era algo indudable que las personas hicieran por la solemnidad y la magnitud que llevaba. Entonces, ¿cómo creen que actuó Abraham de ese momento en adelante con Dios? ¿Ustedes creen que podía dudarle ya de Dios? Ya no. Podía estar seguro, confiado, porque él ya se pertenecía a Dios y, ¿entiende? Dios a él. Cuando la Biblia habla, que Dios habla de Abraham, dice, yo soy el Dios de Abraham. Pertenezco a Abraham, ¿por qué? Porque había entrado en pacto con Abraham. Pero para nosotros lo que esto hace es precisamente darnos a entender que todas las promesas que hay en la Biblia para nosotros, en Cristo, hay un pacto. Por eso se llama, Él es el precursor del nuevo pacto en el que nosotros entramos. Entonces, esto se conoce, el estudio de los pactos se conoce como el puente a la fe, porque es lo que te da la estabilidad de que lo que Dios promete, así es. Dios promete, así es. Entonces, en la siguiente parte, cuando empecemos a aprender qué es caminar en la palabra, entonces ya sabemos que como base principal tenemos que Dios es un Dios de pactos y que hizo pacto con nosotros. Entonces, lo que Él dice es nuestro, lo tenemos que reclamar. Pues obviamente no reclamárselo a Dios, sino a quien quiera robárnoslo y hacerlo efectivo para nosotros. Hey, esto me pertenece, esto es mío. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Aquel día hizo Jehová pacto con Abraham. O sea, no me lo inventé yo. Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los carmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas. Estos refaitas eran gigantes, los amorreos y los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, acá está Dios dándole los términos. Este no es una carta blanca que te voy a dar de todo absolutamente. Dios especifica, igual realmente en la Biblia, Dios especifica lo que está en su palabra, eso es lo que nos pertenece. No hay tal cosa de que nosotros vamos a pedir lo que querramos. Es importante entender esto porque en primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. La mayoría se enfoca en lo último. Todas las peticiones que le hayamos hecho, wow, entonces puedo tener esto, puedo tener lo otro, puedo tener aquí, puedo tener allá. No. No, Él está diciendo en el verso 14, dice, ¿me entiende? Y si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, conforme lo que Él quiere para mí, lo que Él se comprometió que era para mí, lo que Él dijo que era mío, lo que me pertenece. Por eso yo tengo que saber qué es lo que me pertenece en Dios a través de la palabra. ¿Qué es lo que me pertenece? ¿Ya? Entonces,
para yo sentirme seguro de eso, entonces quedó este ejemplo en la palabra para que nosotros lo miremos. Nosotros tenemos un pacto. Cada vez, mira, sencillo. Tal vez antes no lo entendías, pero ahora lo entiendes un poco mejor. ¿Entiendes? Cada vez que tú agarres el pan y el vino, tienes que saber que estás entrando en pacto. Que de hecho es la conmemoración del pacto que tienes en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Cuando ellos intercambiaban antiguamente, por eso es que muchos no entienden, y a veces dicen que cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo, el que no bebe de mi carne ni come de mi sangre no tiene participación conmigo. Obviamente Dios había extirpado lo que era comer carne y tomar sangre. Eso, Él quitó eso y dejó el simbolismo a través del vino y el pan, porque esas eran las costumbres extremas de la tierra. Entonces Él quiso solamente que el pueblo de Israel sustrajera el mensaje de la solemnidad de lo que Él estaba haciendo. ¿Entiendes? El mensaje, pero quitó lo que se implementaba, que era fuera de lo permitido de Él, y lo suplantó por vino, porque el vino tiene vida, y el pan, porque el pan da vida. Entonces, obviamente, antes lo hacían literalmente, como podemos verlo, por ejemplo, cuando salieron de Egipto, que comieron el cordero pascual, de la Pascua, el Passover, que se llama. Luego también en el Sinaí, cuando hicieron el sacrificio, ellos comían literalmente los animales, pero ya en el nuevo pacto fue suplantado por el pan y el vino. Entonces cuando Él dijo, ¿me entienden? El que no come de mi carne y bebe de mi sangre, estaba hablando de entrar en pacto con Él. Entonces mucha gente piensa que cuando ellos dieron la vuelta y se fueron, dijeron, ay, no, está enseñando canibalismo. No, ellos entendían. Lo que pasa es que decían, bueno, ¿quién es este? Si este es el carpintero, el hijo de María y José, ¿qué puede darnos este? ¿Qué tiene? Entonces fue cuando sus discípulos dijeron, pero Señor, mira, se están yendo. Y él les dijo, ¿qué? ¿Se quieren ir ustedes? Fue cuando Pedro le dijo, no, Señor. Porque nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entrar en pacto contigo es extraordinario. Hijo de Dios. Y que solamente en ti hay palabras de vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nosotros miramos esto, podemos entender ahora, decir, estaba hablando del pacto. Y de hecho nosotros ahora entramos en pacto. Cada vez que tú agarras el vino y agarras el pan, estás conmemorizando el pacto en el que entraste en Cristo Jesús. Entonces, eso quiere decir que Dios se juramenta contigo a través de su palabra, en su Hijo amado, a cumplir las promesas que vienen en Cristo, y que tú te juramentas a serle fiel. A serle fiel. Y en Hechos capítulo 1, cuando nosotros miramos, Judas estaba en medio del pacto. Judas estaba sentado cuando hicieron el pacto, y él comió del pan del pacto y del vino. ¿Y se acuerdan lo de caminar entre las piezas? Lo que pasaba si no cumplían. Entonces, ¿por qué creen ustedes que en Hechos capítulo 1 dice la palabra que a él se le reventaron sus entrañas? Que él se colgó y se cayó y se le reventaron sus entrañas. ¿Por qué? Porque quebrantó el pacto. ¿Entienden? Fue extraordinario, ellos todavía vivían bajo ese pacto extraordinario. Entonces, es algo que nosotros nos permite entender que esa palabra que Dios tiene para nosotros nos pertenece y que por eso podemos caminar en ella. Por eso podemos sentirnos seguros. Porque Dios no miente en ningún momento. Entonces Él hizo el acto más solemne que pueda existir en el ser humano, para que nosotros podamos tener siempre la plena confianza en su palabra. ¿Entienden? Extraordinario. Entonces vamos a continuar y ahorita ya vamos a entrar. Yo sé que me tardé mucho en esto, pero yo sé que el entendimiento de muchos se abrió en muchos aspectos. Ya han entendido la magnitud del Dios maravilloso que tenemos
hasta dónde llega para que podamos tener la plena confianza en su palabra. Por eso y por más, es que les digo que yo no estoy de acuerdo con que Dios hace conforme se le da la gana o como Él quiere. Tiene la habilidad y el poder para hacerlo, pero aquí podemos ver por medio de su palabra que es imposible que Él mienta o que se arrepienta. ¿Ya? Y entramos, y luego pues para la próxima vamos a tener que volver a recapitular, no en lo del pacto ya, sino encaminando la palabra, probablemente algunos de los puntos que durante la semana Dios me permita a mí como expandir un poco más y compartirlos. Nosotros nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo en lo que se trata de compartir. Porque Dios conoce la necesidad de nuestros corazones y la necesidad de los corazones de cada uno de ustedes. Dios conoce. Y Dios dice, yo entiendo que a veces dude. Porque viven en un mundo que tristemente la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque sabe que no se puede confiar en el hombre. La Biblia dice de que no podemos confiar en amigo, ni en príncipe, ni aún en la que duerme con nosotros. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Entonces, Dios sabe que en nuestro corazón, ¿me entiende?, puede levantarse la duda. Pero cuando nosotros entendemos que Dios juró a Abraham y que hizo pacto con Abraham y que Él nos dio promesas a nosotros y que entramos en pacto en Cristo Jesús, si nosotros ahora que estamos ya como unos 4,000 años, como unos 4,000 años de Abraham, entonces nosotros miramos las promesas cumplidas de Abraham, porque nosotros dice la palabra que somos hijos de Abraham por medio de la fe, y somos multitudes, somos millones los que hemos recibido a Cristo, a Jesús como Salvador, porque Él hizo de las dos naciones un solo pueblo. Pues somos millones, y su palabra se cumplió como le dijo. ¿Qué te hace pensar que ahora todas las promesas que están ahí para ti no se cumplen? Que el Dios que te dijo, sabes que yo suplo tus necesidades, no va a cumplir ahorita que estás sufriendo, que estás pasando retos. O a ti que tal vez tienes tu negocio y ahorita con la pandemia estás pasando problemas graves. O precisamente las personas que tienen también sus negocios, personas que están, porque la palabra de Dios está para todos. O sea, como Dios va a suplir un plato de comida a alguien, o va a suplir un techo, o va a suplir su necesidad, así va a suplir también a las personas que están proveyendo trabajos a otras personas. Máxime cuando ellos entienden que la palabra es extraordinaria, que ellos son bendecidos para hacer bendición, y que no es que se vayan a quedar sin nada, porque entra la promesa de Dios en que todo lo que el hombre siembra eso cosecha. Si tú siembras en abundancia y siembras bien, vas a cosechar en abundancia y bien. Entonces ahí es donde todos podemos confiar en la palabra de Dios. Y Dios va a descubrir cuando tú crees a su palabra y le dices, Señor, hay enemigos ocultos, yo le creo a tu palabra que salen a luz, Señor. Hay personas que dicen ser mis amigos, pero yo le creo a tu palabra que yo estoy en un pacto contigo a través de Cristo Jesús y que mis enemigos son tus enemigos y los que me quieran hacer daño. Empiezas a tener esa plena confianza que tienes un Dios extraordinario que está de tu lado. ¿Ya? Y por eso es importante tocar este tema, porque cuando el pueblo es bendecido y entiende que es bendecido para bendecir, va a bendecir a su iglesia local, va a bendecir a los hermanos, va a bendecir a las personas que necesiten. ¿Me entiende? Va a ayudar para que ese evangelio, porque recordemos que la provisión que Dios nos da es para su visión. Entonces cuando nosotros empecemos a cambiar nuestras circunstancias, porque si tú no tienes de dónde vas a dar, si tu economía está quebrantada, ¿cómo vas a compartir a la iglesia? ¿Cómo vas a dar? No vas a tener ni para comer, mucho menos vas a tener para tus diezmos. Por eso Dios está interesado que primero, si me entiendes, entre la palabra para que transforme tus contornos, para que transforme tus circunstancias, y luego tú levantes y tengas semilla para ir y sembrar. Entonces,
Ahí es donde nosotros miramos que los ministerios que tienen gente, que tienen hermanos que conocen ya de la palabra y cómo caminar en fe, son ministerios que han crecido, que están floreciendo, y miramos que tienen una economía tan solvente como para poder compartir en las personas el evangelio. Y porque, por ejemplo, yo a la iglesia donde iba era extraordinario, porque él empezó a creer, estaba en una congregación chica, pequeña, como de unos 1,500 miembros, que son bastantes, pero era relativamente pequeña, tenía que hacer 3 cultos y le creyó a Dios por un templo. Dios le permitió que tuviera un templo de casi 18 millones de dólares. Allí había el instituto bíblico, estaba la librería, estaba el auditorio principal, y empezó a crecer y a crecer. Y luego empezó a abrir en África, empezó a ayudar a todas partes. El ministerio se expandió grandemente. Se llama el ministerio, para los que quieren ver la historia y todo, se llama Ever Increasing Faith. Pueden ver el testimonio extraordinario, cómo Dios bendijo ese ministerio y ayudó a cientos de personas. Y de hecho, ¿me entienden? Yo soy una de las personas beneficiadas de la enseñanza que Dios a través dio de él, y yo estoy compartiendo con ustedes ahora esto, porque a mí personalmente creerle a la palabra de Dios me ha ayudado a cambiar muchos aspectos negativos de mi vida. Negativos en todo aspecto, negativos en el que yo creía que era hijo de Dios, pero no actuaba como hijo de Dios, porque no sabía cómo hacerlo. Yo era hijo de Dios en el país de las oportunidades, que las oportunidades están en todos los países cuando tienes a Dios. Eso sí te lo digo. No importa en qué país estés. No importa. Cuando tienes al Dios de la abundancia, al Dios todopoderoso que te bendice, donde quiera que estés, Dios te va a levantar, te va a bendecir grandemente. Eso no hay problema. Yo porque aquí paré, yo me vine desde que tenía como 20 años, pero yo sé que si me hubiera quedado en Guatemala, allá me hubiera bendecido Dios. Donde tú estás, es que tienes al Dios extraordinario. Imagínate, el pueblo de Israel en el desierto, que no había nada, fue bendecido a través del maná. Imagínate tú donde quiera que estés. Gloria a Dios. Estás en un Dios que... ¿Qué le puede hacer falta a uno? Si es el creador del universo, ¿sí me entiendes? Todo es que aprendas a caminar en fe. Entonces, por eso es que nosotros estamos aprendiendo a caminar en fe, porque una vez que nuestra mente cambie y nos demos cuenta, ¿sí me entiendes? Que nosotros se nos han sido dado promesas que nos pertenecen, que Dios ha entrado en pacto para darnos la seguridad que nos pertenece. Lo único que tenemos que hacer es caminar y poseerlas, y es lo que estamos aprendiendo. Fe es creer y actuar. ¿Actuar en qué? En la palabra de Dios. ¿Y cómo actúo en la palabra de Dios? Diciendo lo que Dios dice, alineándome a lo que Dios dice, no a lo que yo veo, como lo hicieron los 10 espías, sino a lo que la palabra de Dios dice, como lo hizo Caleb. Caleb no habló para nada las circunstancias. Entonces así es como se hace caminando por la palabra. Ahorita lo vamos a seguir viendo y vamos a ir ya entrando en eso. Ahorita vamos a entrar en el área de cómo caminar en la palabra, empezar a mirar los ejemplos y empezar a caminar en la palabra. Luego vamos a entrar en el área del mecanismo, cómo trabaja y cómo hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces es como nosotros le vamos a hacer para que nosotros podamos continuar en eso. De continuar viendo la palabra del Señor. ¿Sí me entienden? Entonces ahí es donde nosotros vamos a seguir viendo eso extraordinario que Dios tiene para nosotros. Se había borrado un poquito el fondo ahí, pero ya lo arreglamos para que se vea bonito. Lo que pasa es que dura un rato ahí nada más, pero a mí me gusta que tenga, ¿me entiende?, presentación. Somos hijos de Dios. Para Dios es lo mejor, lo mejor. Por eso fue que Dios se agradó por la fe de ¿cómo se llama?, de Abel. Porque Abel no solamente le trajo un sacrificio, sino le trajo lo mejor. Cuando le des a Dios, trata de dar lo mejor. O sea, si no tienes dinero para poder dar algo que sea caro, no necesita a Dios. Yo lo que quiero ver es que lo elabores con amor, que Dios lo mire limpio, que lo mire bonito, que no sé qué. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿me entiendes? Darle a mi Dios lo mejor de mí. Lo mejor, porque ese es como caminas en fe.
creyendo que tienes un Dios de excelencia y le das excelencia, amor. No le das lujo, ni le das, no, le das la excelencia, el tomar ese cuidado para hacer las cosas hasta lo más mínimo que puedas hacer para que puedas darle a Dios lo mejor de ti. Eso es extraordinario. Yo no sé cuánto siente su presencia, pero yo siento su espíritu que fluye dentro de mí. Yo siento el Espíritu de Dios en esta noche extraordinariamente y sé que Dios nos está llevando hoy a otro nivel. Empezamos un nivel bajito, segundo, seguimos y ahora nos está llevando a otro nivel. Imagínate a dónde nos va a llevar en los siguientes, ¿ya? Entonces vamos a continuar, todavía tenemos unos cuantos minutos para poder elaborar en el tema y luego vamos a seguir. Vamos a empezar a aprender a caminar en fe, caminando en la palabra. Es pues la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay que olvidarse de eso. Entonces, estos son los versos bases que vamos a usar. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Vamos a elaborar. ¿Qué? Si la fe es por el oír la palabra de Dios, la fe, que es la confianza plena en Dios, es un derivado de la palabra. O sea, nosotros tenemos esta fe, ¿por qué? Porque la fe es por el oír. Entonces, si nosotros entendemos que la fe es un derivado de la palabra, entonces vamos a decir, porque por la palabra que produce de fe andamos, ¿ya? Porque por la palabra que produce confianza andamos y no por vista. No por vista. Vamos a elaborar más profundo, simplemente la base. 2 Corintios 4:18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a elaborar un poquito en esto, más adelante lo vamos a ver más en detalle. Pero empezando con lo que vimos con el pueblo de Israel, ¿ya? Porque por fe, porque por la palabra de la cual se deriva la de fe, andamos, y no por vista. Entonces, el pueblo de Israel anduvo por vista y no por la palabra. Caleb anduvo por la palabra y no por vista. Ellos dijeron todo lo que sus ojos miraron. Entonces ellos estaban operando ¿en qué? Por vista. Pero Caleb, ¿qué fue lo que dijo? No dijo nada, dijo de las circunstancias, sino, ¿pero en qué? En la palabra. ¿Y qué dijo? Vamos, al hablar la boca. Entonces ahí van los dos. Creer, creyó en Dios, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, y actuó en ella. Eso es lo que significa. ¿Ves? Es como, por ejemplo, que tú estés pasando el problema, no, que mi negocio me lo están cerrando, mi negocio no se puede hacer nada, que mi negocio, y estás quejándote, no, que no sé qué hacer, Dios mío, por favor, ten misericordia de mi negocio. Y no estoy siendo un poquito sarcástico, pero en realidad es como actuamos a veces, es porque el pánico nos sobreacoge, es difícil cuando uno se enfoca en las circunstancias, es difícil. Pero acá te está diciendo, amarra tus emociones. Acuérdate que la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra de Dios. El argumento de dudar, el argumento que las circunstancias te presentas, como se lo presentaron al pueblo de Israel, ¿me entiendes? Es el que produce en ti ese pánico. Lo que hay que hacer es, como dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento en Cristo. O sea, agarras ese pensamiento de temor y dices, en nombre de Jesús llevo pensamiento de temor, lo llevo cautivo en Cristo. Entonces te controlas en tus emociones y luego hablas la palabra a esas circunstancias. Y dices, ¿sabes qué? Yo tengo un Dios todopoderoso que Él puede hacer que una de dos, o tenga otro negocio, o que surja de las cenizas, que de repente lleguen y abran, ¿me entienden? Nuevas fuentes de trabajo alrededor, o sea como sea, yo le creo a la palabra de Dios que mi negocio no decae y que mi confianza está en Dios y no en las circunstancias. Entonces ahí estás operando en fe, estás operando en la palabra de Dios y no en vista.
¿Por qué? Porque 2 Corintios dice, cuando dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, o sea, las que al momento no estamos viendo, obviamente son las promesas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Las cosas que se ven, las circunstancias, el problema. Pero como Dios en su palabra es inmutable, y cuando tú le crees a su palabra se hace manifiesta y sale el provecho. Entonces dice, cuando tú te enfocas en las cosas que no se ven, que es su palabra, dice, porque las cosas que se ven son temporales, esas cosas van a cambiar. Pero las que no se ven son eternas. Entonces las promesas, porque el que dio esas promesas es eterno, porque el que dio esas promesas es poderoso, porque el que dio esas promesas es tu Dios todopoderoso y no está sujeto a las reglas de este mundo, porque es todopoderoso, Él lo creó. Cuando confías en Él, estás confiando en lo eterno, en lo estable. Recordémonos en la inmutabilidad de Dios. Igual tenemos que ser nosotros. Nada nos debe de cambiar, nada nos debe hacer de movernos del lugar, permanecer firmes en esa confianza en Dios. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora, ¿por qué necesitamos nosotros caminar por fe y no por vista? Ahora vamos a entender. Vamos a hablar acerca de la mayordomía, o sea, cómo Dios nos puso a nosotros los seres humanos como administradores. ¿Sí me entienden? Vamos a ver cuánto falta. Bueno, nos puso a nosotros como administradores de su palabra. Entonces, todo lo que estudiamos anteriormente, ahorita lo vamos a ver. Esto es lo que se conoce, y durante la semana voy a elaborar un poquito más en eso, porque acá no lo puse, pero ahorita en esta otra semana lo voy a meter. Se conoce como la batalla de la fe. La batalla de la fe. Como le dijo el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Porque estamos en una batalla, pero es una batalla que no es una batalla física, sino que es de la fe. ¿Y por qué es de la fe? Porque las circunstancias te hacen desconfiar en Dios y es una lucha interna que tienes, porque las circunstancias siempre se van a mostrar negativas. El ambiente en el que nosotros vivimos es un ambiente negativo, corrompido. Entonces vamos a aprender primeramente cómo trabaja el sistema físico y por qué es necesario que nosotros, dice el justo, por la fe vivirá. Entonces vamos a empezar, todavía tenemos unos minutos, dicen, todo lo anterior tiene el propósito de desarrollar en nosotros una plena confianza y convicción para caminar en la palabra de Dios. Nosotros vivimos en un mundo que está en corrupción por causa del pecado. Dios le dio autoridad al hombre y la mayordomía de la tierra. Lo puso como administrador de sus bienes. De manera general, se usa la palabra mayordomía para designar un administrador responsable de bienes valiosos que pertenecen a otros. Fíjense cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios agarró y lo puso como mayordomo, como administrador de sus bienes. ¿De los bienes de quién? De Dios. ¿Quién fue el que creó todo? Dios. Salmo 24, del 1 al 2. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. La tierra le pertenece a Dios. Él fue el que la creó. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Tú te exaltas como soberano sobre todo. Bueno, Dios es soberano. Aquí vamos a entrar en una parte un poco controversial, pero lo vamos a explicar en detalle la próxima semana. Controversial porque unos piensan
que cuando Dios delega autoridad, que cuando Dios pone un administrador, cuando le da a este hombre la autoridad de tomar decisiones, nosotros pensamos que con decir esto estamos diciendo que Dios no tiene poder, que Dios le dio... No, Dios le delegó poder, como vamos a ver al hombre, le delegó autoridad. Como una persona, cuando pone un mayordomo, le está delegando autoridad a esta persona que tome decisiones. Entonces vamos a aprender la siguiente semana esto porque es bien importante. Dios me lo siga bendiciendo. Recuérdense que caminamos por fe y no por vista, porque las cosas que se ven tienen que cambiar, pero las que no se ven son eternas. Hasta la siguiente semana. Amén.